El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Visión de Fondo, un espacio donde veremos historias de vida, superación y emprendimiento que se convierten en ejemplo a seguir. También tips que les serán útiles para la economía de su bolsillo. Tiene 65 años y es el mayor de 8 hermanos. Economista de profesión y uno de los líderes empresariales del país. Ha dedicado estos últimos 7 años a trabajar junto con su familia a mantener la trayectoria de un producto que usted y yo seguramente no olvidamos. Ya verán de qué se trata. Mauricio Molano Camacho es nuestro personaje de hoy en Visión de Fondo. Él empezó su carrera y su vida como vendedor y siempre decía, yo soy vendedor, se sentía orgulloso. Ya está comenzando. Es el sonido. Él era apasionado por lo que hacía y quería que uno también fuera apasionado, y el que no fuera apasionado no podía contar con Rafael Molano. Tu pueblo que está unido. Era muy alegre cuando tenía que ser alegre y muy serio cuando tenía que ser serio. Es el mismo lugar, pero ya nada podrá ser igual. Don Mauricio, bienvenido a Visión de Fondo. Gracias por la invitación, Claudia. Ahora veamos en las imágenes y tengo que empezar con esta pregunta. ¿Qué significa don Rafael Molano en la vida de usted y de muchas familias en Colombia? Pues para nosotros, naturalmente, es un modelo de miembro de familia, un modelo de líder empresarial y gremial, un modelo de líder empresarial y sobre todo un modelo de líder de responsabilidad social para Colombia. Don Mauricio, usted es el mayor de 8 hermanos y pues suponemos que es el que más recuerdos tiene de todos estos productos. ¿Qué significado tiene para usted cada uno de esos productos? Bueno, un significado enorme porque, por ejemplo, el famosísimo ponqué tradicional, ¿cierto? Fue el primero y yo fui el primero de los hijos, de manera que yo gateaba por entre los ponqués y para mí el espacio empresarial es un espacio muy natural. Cada uno de los otros pues ha señalado una etapa de mi vida y entonces no solamente el ponqué tradicional, sino todos los demás, especialmente el chocorramo, que yo creo que es el que más les gusta a muchos de los colombianos, pues tienen un gran significado no solo empresarial, como decía, sino un significado social. ¿Qué importancia tiene doña Ana Luisa en este crecimiento? Pues no solamente doña Ana Luisa como mujer, sino mi abuelita. Doña Merceditas. Doña Merceditas, fueron dos, como siempre, mujeres detrás de toda esta historia. Mi abuelita con su fórmula original, que venía de una abuela inglesa que ella tenía, de manera que por eso se llama ponqué, que es una deformación del pound cake. Y mi mamá como la depositaria de esa fórmula y quien con mi niñera, una tercera mujer importante en la vida de todos, iniciaron en la cocina de la casa, en el barrio Los Alcázares,
la empresa familiar. Pero nos podemos ir un poquito más allá. Antes doña Merceditas había montado una repostería en Santa Rosa de Viterbo. ¿Cree ahí que de esa repostería, de esos olores, de esa iniciativa de doña Merceditas, don Rafael adquirió esa visión empresarial? Claro, la misma experiencia que yo tuve gateando Claro, por entre los lo ponqués, él la tuvo en Santa Rosa de Viterbo, en el hotel familiar y en la repostería familiar, donde la señora Merceditas, mi abuela, sus hermanas y su mamá atendían a las personas que venían, por un lado, al Tribunal Superior de Santa Rosa y por otro lado, al Seminario de los Jesuitas. Fue allá donde se inició realmente la historia del Ponquerramo. Que tiene un crecimiento absoluto y todos los colombianos es una de las marcas que más queremos y siempre llevamos en nuestra despensa. Don Mauricio, ¿qué recuerdos tiene de esa infancia? Ahorita hablaba que gateaba entre postres, entre ponqués. ¿Qué es lo que más recuerda de esa infancia? Pues recuerdo muchísimo, sobre todo que la casa familiar se fue convirtiendo en una empresa. Entonces la empresa nos desplazó del primer piso al segundo y en el tercer piso vivían los empleados iniciales. Entonces ese recuerdo no solamente de los olores, de la gente moviéndose, sino de mi mamá muy ocupada, conservando la calidad de siempre. Ese ha sido uno de los secretos de Ramo, nunca cambiar las fórmulas ni las proporciones, y mi papá simultáneamente después del trabajo vendiendo los ponqués me llevaba muchísimas veces a mí y a mis hermanos y luego acompañarlo a hacer las cuentas por la noche, un hombre muy juicioso, muy ordenado, excelente administrador. Entonces ese equipo de una mujer que en su cocina, además de que es una excelente cocinera y repostera, y él, un excelente vendedor y administrador, garantizaron el éxito desde el inicio de Ponquerramo. Una muy buena sociedad, sin duda. Ahorita que habla de que su papá era un excelente, que era disciplinado, que le gustaba llevar las cuentas, hablemos un poquito de esa matemática boyacense que él le metía al negocio, porque si funciona tanto, me voy a estudiarla, pues. Pues se ha informado muy bien Claudia, porque uno de los dichos fundamentales y que sigue siendo columna vertebral de la compañía es precisamente el orden en las finanzas, los costos y toda la estructura organizativa y humana, ya hablaremos de lo humano. Entonces, el que no quiso ser profesional, a pesar de que su padre había sido un exitoso abogado boyacense, ¿sí? Imagínense que estudió en Bogotá, en el Rosario, hacia 1910, y su suegro también, el papá de mi mamá, un abogado muy prestigioso de Garagoa, un lindo pueblito de Boyacá en el Valle de Tensa. A pesar de eso y de que no quiso ser abogado, él sí se formó en la parte del comercio aquí en Bogotá, en una escuela que se llamaba Escomo, y de ahí sacó muchísimos elementos que son muy importantes para todos quienes nos observan y que efectivamente quieren en algún momento ser empresarios, básicamente el orden, los costos, el mantener la calidad, el centrarse mucho en el cliente, el mantener un excelente producto y sobre todo el tratar bien a la gente, que ha sido uno de los elementos fundamentales de la cultura organizacional de Ramo. Y otra parte importante que inculcaba mucho don Rafael, y me imagino que ahorita don Mauricio con todos sus hermanos tratan de mantener, que es nunca bajar la calidad del producto y siempre tener muy buenos precios para que llegue a todos los estratos sociales. Claro, y ahí viene la respuesta a su pregunta de las matemáticas boyacenses. Él siempre utilizó primero muchísimos dichos y por otro lado fue siempre muy orgulloso, como somos nosotros los hijos, a pesar de no haber nacido en Boyacá, de tener origen boyacense. Nuestras raíces boyacenses para nosotros son fundamentales y las matemáticas boyacenses las tradujo él a un gran dicho y que está en carteles por toda la empresa, que se llama DISCOS, disciplina y costos, con un buen ambiente de trabajo y con responsabilidad social. Antes que líderes empresariales, mi padre y mi madre, Rafael y Ana Luisa, han sido líderes de responsabilidad social. Ya le contaré, si hay tiempo, como en Santa Rosa de Viterbo, hoy en día en la vereda Quebrada Grande, hay un grupo de 25 mujeres que no se vinieron a Bogotá gracias al proceso de fundación que Rafael Molano
organizó y que le venden a Ramo por año 120.000 uniformes de trabajo fabricados en esa vereda. ¿Cómo le parece? Excelente, no, es que don Rafael y toda la empresa familiar siempre se ha centrado mucho en la labor social. Es más, tienen el kinder Ramo, primaria Ramo, universidad Ramo. Sí. Cuéntenos un poquito cómo es esa educación Ramo. Mi papá la regañaría si estuviera vivo, falleció hace 6 meses, pero está por utilizar la palabra kinder, porque precisamente el origen del feliz cumpleaños Ramo, que todos los abuelos y papás hemos cantado y que vamos a poner a cantar a todos los colombianos, viene de su negativa a utilizar expresiones extranjeras. Entonces no quería que se cantara el Happy Birthday, sino el feliz cumpleaños, y no quiso que la escuela Ramo de Vacaciones se llamara Kinder Ramo. Pero sí es un proceso muy lindo en el que todos los años, en el mes de diciembre, los hijos mejor calificados, de los trabajadores mejor calificados, son invitados a trabajar en la empresa durante un mes, ¿cierto? Con uniforme de trabajo y al pie de su papá o su mamá en el mismo puesto de trabajo. Él decía, yo quiero que estos niños aprendan la dignidad del trabajo humano, por un lado, entiendan el sacrificio que sus padres o madres están haciendo para darles una vida amable, y tercero, se conviertan en agentes de cambio social. La responsabilidad social para él, tanto en la escuela Ramo, el hombre Ramo, y lo que siempre llamó la Universidad Ramo, fue la columna vertebral de toda su filosofía, y la de mi mamá, responsabilidad social. Qué buen aprendizaje. Estamos hablando de niños de qué edades, don Mauricio. Niños, él definió que fueran entre 9 y 15 años, y la escuela funciona hace 35 años. Por la tarde los niños ya no trabajan en el mismo puesto de trabajo del padre o la madre, pero trabajan en lograr pasar por un modelo de liderazgo que llamamos el desarrollo humano integral sostenible, que hace de ellos unos ciudadanos, unos miembros de familia y unos estudiantes de primer nivel, y posteriormente muchos de ellos en la empresa, unos profesionales muy calificados. Don Mauricio, vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos con más de esta maravillosa historia. Sofía en las mañanas se levanta, escucha noticias y toma un rico desayuno. Luego va al baño para ducharse durante 1 hora. Abre la llave pero no sale agua. Sofía grita: ¡María, no laves la ropa! Fede, cierra la llave. Juancho, no laves el carro. Nadie dice nada. Sofía sale gritando y sorpresa. No hay nadie en casa. Solo está ella y sin agua. En ese momento recuerda el papel que tiró en la calle, cada vez que saca el carro para ir a la esquina, las miles de veces que no separó la basura. Y por fin Sofía se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo sueño con más noches estrelladas. Mi sueño es hacerlos sonreír. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Seguimos en Visión de Fondo con don Mauricio. Don Mauricio, en 1950 lanza don Rafael, su papá, el primer producto Ramo. Y su primer cliente, su primer vendedor fue el tendero del barrio, y su primer pedido fue 2 ponqués. Sí. ¿Cómo recuerda usted este inicio de la compañía? Porque es que ahora ya vende diariamente millones de ponqué al día. ¿Cómo fue ese inicio, ese paso a paso? Bueno, lo primero es que el ponqué como tal es una innovación. Hasta 1950 los ponqués los fabricaban las gentes en las casas y se utilizaban para las celebraciones de cumpleaños o de matrimonios o bautizos, pero a nadie se le había ocurrido que un ponqué pudiera ser vendido en una tienda, y no existía el sistema tienda a tienda de ventas que lo inventa y lo establece Rafael Molano Olarte. Entonces, cuando hicieron las primeras tortas, ¿cierto?, que las hicieron en unos recipientes que existían en la casa que se llamaban peroles en esa época, tomaron esa forma y él los lleva a donde el tendero,
el tendero lo recibe con mucho gusto, pero al día siguiente cuando él pasa a ver qué pasó, no ha vendido nada. No ha vendido nada, entonces se sienta con el tendero a ver qué pasó y el tendero le dice que es un poco costoso para la capacidad adquisitiva de la gente, de manera que lo que hace él es que lo corta con él en 12 pedazos. Hoy está en 6, en esa época eran 12 pedazos. Entonces, cuando efectivamente lo hacen, y no solo fue esa tienda, sino muchas alrededor, al día siguiente mi mamá lo llama a su oficina de Bavaria, él era ya un alto ejecutivo de Bavaria, muy joven, y le dice: Rafael, están llamando por el teléfono todos los tenderos porque se vendieron eso, ¿qué hacemos? Tenemos muchos pedidos, y entonces jala muchísimo eso, y eso hace que posteriormente en una entidad internacional que premia a los líderes del mercado del mundo, la Sales and Marketing Executive International, le den un premio mundial a Rafael Molano, al mismo tiempo que eso, ¿sí? Y que en ese momento Kodak, por esa excelente idea de haber resuelto un problema de mercadeo y de haber inventado para Colombia el sistema de mercadeo tienda a tienda. No me ha preguntado por el nombre del ponqué Ramo. La mayoría de la gente piensa que Ramo se llama así porque mi papá se llamaba Rafael Molano Olarte, y no es así, coincidió. La razón de que usted vea un ramo acá pintado en el empaque es que mi mamá, para que el ponqué no se desbaratara, le cortaba unas cintas largas de papel de regalo, era finísimo el tema de que se utiliza para los matrimonios. Sí, entonces ella lo cortaba, le hacía un nudo, un lazo, y luego ponía una cruz, armaba un ramo muy lindo. Ella es artista y pinta muy bien y es muy artista, y entonces hacía un ramo que después, cuando se empezaron a utilizar para garantizar la calidad estos empaques, pues quedó pintado allá, y la gente entonces hablaba del ponqué del ramo, de manera que el nombre, en forma del ramo, que estaba presentado con un ramo, entonces el ponqué del ramo, ese es el verdadero origen. Don Mauricio, ahorita hablaba que don Rafael se craneó, se inventó llegar a todas las tiendas. Él en algún momento decía que él quería comprarse como unos camiones y transportar, y que de repente leyó en algún lado que en China y en Taiwán lo hacían con bicicletas. Sí. Y él dijo: así lo quiero hacer. Y al otro día ya estaba en Taiwán averiguando y empapándose de todo el sistema, y así que vino acá a implementar en su negocio esa forma de distribuir. Efectivamente, en un viaje a China con mi mamá, él descubrió esta manera de hacerlo y encontró que había mucha agilidad, no interrumpía el tráfico, no generaba polución, generaba empleo. Y no es cierto lo que algunas personas piensan, que le hace daño a la gente que lo maneja, porque los recorridos son muy cortos y hay muchas precauciones al respecto, de manera que hizo esa innovación que realmente ha facilitado muchísimo la distribución de los productos Ramo. Fue un gran innovador Rafael Molano. Hay un producto que ha marcado la vida de muchos colombianos, y es el Chocorramo. Hablemos un poquito de ese producto. ¿Cómo fue la creación de esa capa de chocolate que transformó? Y veamos, antes de hablar de Chocorramo, veamos unas imágenes sobre este producto. ¿Cómo inició esa fórmula del Chocorramo? La verdadera historia es que dos de mis hermanos, que estaban ya trabajando en Ramo, en mercadeo y ventas, encontraron que de esos bloques que se ven allí, había unas esquinas que todavía quedaban buenas, pero que estaban un poquito deformes, y entonces tuvieron la idea de aprovecharlas cubriéndolas de chocolate. Para tapar como esas pequeñas imperfecciones. Esas pequeñas imperfecciones. Entonces, naturalmente con la ayuda de Olimpo inicial, pero de los ingenieros que eran los encargados de estandarizar lo que Olimpo hacía, empezaron a diseñar el producto y se empezó a vender tanto que hoy en día se fabrican miles y miles de bloques perfectos en su calidad para ser cubiertos. Pero ese fue el origen del Chocorramo, que ha
sido verdaderamente, se hizo un estudio internacional de las marcas colombianas y Ramo quedó de tercera en las marcas colombianas. Don Mauricio, me imagino que fueron muchas las tertulias que ustedes tuvieron con su papá, con su mamá, hablando de el crecimiento tan absurdo que tuvo la empresa, de la visión que ellos tuvieron de empezar un negocio, de dar el paso, de iniciar. ¿Qué es lo que más recuerda de esas tertulias de la parte empresarial? ¿Qué lo formó a usted de esas tertulias? Mire, lo que más me formó, yo creo que a mis hermanos más que tertulias, es que siempre desde que teníamos 7 u 8 años, cuando salíamos a las vacaciones grandes, que eran en junio, mi papá lo primero que hacía era que nos hacía poner unos uniformes de trabajo y nos montaba en un camión desde las 6 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche a vender los productos y a entender cómo funcionaba el mercado. De manera que eso nos generó a todos nosotros un gran compromiso. Hoy en día nosotros, ninguno de nosotros, somos 8, 2 mujeres, 6 hombres, ninguno trabaja en la empresa familiar, precisamente porque lo que hemos entendido es que tenemos que profesionalizar la compañía. Entonces tenemos una junta directiva de lujo en la cual estamos 4 de nosotros, 3 miembros de afuera, excelentes, de primer nivel, y un presidente ejecutivo, de manera que nosotros orientamos la compañía a través de una junta, pero no nos inmiscuimos en los temas de la operación. Don Mauricio, supongo que usted es uno de los padres que se interesa por la educación de sus hijos. Lo invito para que conozca más sobre los seguros de estudio con los que puede consolidar ese objetivo. A continuación tenemos algunas opciones de seguros educativos que le pueden interesar. Global Seguros, con su producto Global Universidad, le ofrece proteger la educación preescolar, primaria, secundaria, además de garantizar la universidad, estudiar en cualquier universidad de Colombia, cubre cualquier carrera por 10 semestres. El producto lo puede tomar cuando falten mínimo 6 años para ingresar a la universidad. Seguro Sura en su portafolio le brinda acumular el capital que necesite para la educación futura de sus hijos. Tiene la oportunidad de asegurar la primaria, secundaria, universidad, posgrado o alternativo. En el caso de incumplimiento en el pago de primas, el seguro no se cancela. Liberty Seguros, con la opción Liberty College, el beneficiario puede realizar estudios en el exterior o en Colombia. Cubre la secundaria y universidad o solo la universidad. Puede realizar estudios en Colombia o en el exterior. Mafre, su futuro seguro. Puede comprar el seguro mínimo 5 años antes de ingresar a la universidad, asistencia escolar en la casa, renta garantizada por 5 años. Si reclama la primera renta y paró de estudiar, tiene 10 años para reclamar la renta. Con estas opciones le brinda tranquilidad y seguridad a la educación superior de la familia. Don Mauricio, ¿qué tan importante dentro de toda esa labor social es que estas empresas generen estas alianzas de educación y le den esta oportunidad a los jóvenes de estudiar en Colombia? Pues es fundamental. Cuando me pregunta usted por la educación de mis hijos, bueno, mis hijos ya se educaron y están mayores, de 30 años. Mi hija es una neuropsicóloga muy exitosa, mi hijo tiene una posición muy interesante como secretario general de la organización nuestra, pero la persona más importante para que utilice los seguros de Sura, su patrocinador, es mi nieta Valentina, que tiene 4 años y medio. Yo estoy comprometido, no solamente a través de Ramos, sino personalmente. De hecho, hablándole algo de mí, estoy montando un colegio muy interesante que va a tener inclusión educativa de discapacitados, que es una obligación de ley. Rafael Molano, toda su vida, como usted lo dijo, habló de la escuela Ramo, de la escuela de ventas, del hombre Ramo y sus valores, de la Universidad Ramo, de manera que la educación ha sido fundamental para nosotros para garantizar el bienestar de nuestros empleados y la calidad organizacional en administración que nos caracteriza en todas las áreas de la compañía. Don Mauricio, lo invito a una breve pausa y ya seguimos con más en Visión de Fondo, el programa del Fondo Nacional del Ahorro. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo.
Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y por lo tanto no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mi sueño es hacerlos sonreír. Soñamos compartiendo más tiempo juntos. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Continuamos con la historia maravillosa de la compañía Ramo. Don Mauricio, ¿qué se siente ser el hijo mayor de un líder, de un visionario, de un empresario, de un creador, de un soñador, como lo fue don Rafael Molano? Pues es complicadísimo porque todos queremos tener una identidad, todos queremos dejar una huella en la vida, todos queremos dejar un legado en la vida, y el legado de Rafael Molano y de Ana Luisa Camacho de Molano, que está viva y muy viva, afortunadamente a sus 90 años, y muy líder y muy clara, es un legado, como lo decíamos, no solamente empresarial, sino un legado social. Es muy difícil, tú lo miras desde niño, y yo sobre todo que he sido, como él hablaba, he tenido vergüenza torera. A mí no me gustaba que me preguntaran si yo soy el hijo de Rafael Molano o el hijo del dueño de Ponqué Ramo, y eso hizo que yo haya generado otros espacios, además de querer a Ramo y ayudar, en los cuales me he desarrollado yo también. Don Mauricio, pues muchas gracias por tanta generosidad. La verdad, hemos aprendido mucho de la compañía Hoy Ramo. Sabemos que es muy importante para los colombianos esta compañía. Cuando uno viaja normalmente fuera del país, muchos dicen, por favor, un paquetico de estos de Chocorramo, no sé, que se le enrede por ahí. Tenemos muchos recuerdos de esta compañía. ¿Qué consejo rápidamente le deja usted a toda la gente que nos está viendo en este momento, que quiere emprender su empresa, que quiere dar el paso? Para emprender una empresa no se necesita dinero, y tampoco se necesita siquiera una idea. Lo único que se necesita son, como para todo en la vida, ganas. Cualquiera de ustedes que tenga ganas, que tenga la actitud de ser un emprendedor, la puede desarrollar, y para eso estamos nosotros en la Fundación Social Molano, en nombre de Rafael Molano y su señora, y naturalmente de Ramo, para hacer realidad todos sus sueños. Claudia, muy amable, gracias por su invitación, ha sido muy grato estar con ustedes. A usted, don Mauricio. A nuestros televidentes la invitación es para que nos acompañen el próximo sábado con más historias y la información que ustedes necesitan saber del Fondo Nacional del Ahorro. También nos pueden seguir con Economía de Fondo de lunes a viernes a las 10:15 de la noche por el Canal 1, porque en el fondo hacemos que pase un buen resto de día.